Hola, muy buenos días para todas, para las integrantes de este grupo al cual pertenecemos, que es el número 5. Ellas son Mary Natalia, María Juliana, Derly Tatiana, quien les habla Ana María, por supuesto para nuestra docente Miriam Suárez, docente de investigación en psicología. El día de hoy les vamos a justificar un trabajo colaborativo correspondiente a la problemática que tanto estragos ha causado en Colombia en torno pues a lo que corresponde al conflicto armado. ¿Qué podemos decir del conflicto armado o por qué decidimos centrarnos en esta temática más específicamente? Si nos damos cuenta, esta es una situación que ha estado presente hasta casi más de 50 años, ha ocasionado grandes consecuencias e impacto en la población civil, caracterizado por principales hechos victimizantes como la parte del desplazamiento forzado y el homicidio. Si nos vamos un poco para la parte del planteamiento del problema que tenemos que cerca de 8.045.476 personas son víctimas del conflicto armado, según el último estudio realizado por CISPRO en el 2019. Esta cifra corresponde pues a un 16% de la población total nacional. Si nos damos cuenta, es un porcentaje bastante considerable. De igual manera, encontramos que en el municipio del Socorro, Santander, existe alrededor de 480 personas desplazadas debido a este tipo de violencia. Situación que nos llevó a indagar, a entender y a investigar en este municipio santanderiano sobre todo lo que corresponde a las percepciones, a las impresiones, a esas opiniones que se tienen sobre esta problemática en personas que han vivido de cerca, que han vivido en carne propia las duras consecuencias de la guerra. En todo lo que respecta pues al tema, fue que surgió nuestra pregunta de investigación. ¿De qué manera los adultos en edades de 40 a 80 años del barrio Villa María del municipio del Socorro interpretan la situación del conflicto armado vivenciado en la última década de Colombia? Tuvimos un objetivo general direccionado a explorar esas impresiones, esas opiniones que tiene este tipo de población en este rango de edad, en este municipio de Santander, de cómo interpretan la temática de conflicto armado vivenciada pues en la última década en Colombia. La última década de Colombia ha estado marcada por un conflicto armado persistente que ha dejado una profunda huella en la sociedad y la región del Socorro. Como lo señaló el renombrado Mahatma Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Como en muchas otras regiones de Colombia, este conflicto ha sido alimentado por la lucha de diferentes grupos armados por el control territorial y de recursos, generando un clima de temor y división en la comunidad. La presencia de dichos actores armados ilegales, la ausencia del Estado en muchas áreas y las tensiones históricas han contribuido a la persistencia de este conflicto. Es esencial abordar este tema desde una perspectiva cualitativa para obtener una visión más completa y contextualizada de cómo ha influido en la vida de las personas que lo han vivido en carne propia. Se justifica por la necesidad de comprender en profundidad las experiencias, perspectivas y consecuencias de este conflicto en una comunidad específica. Esta investigación busca dar voz a los habitantes del Socorro, permitiéndoles compartir sus testimonios y relatos personales sobre cómo el conflicto armado ha afectado sus vidas y comunidades. A través de entrevistas en profundidad y análisis cualitativos, se pretende capturar la complejidad de dichas experiencias, así como identificar posibles soluciones y medidas de reconciliación, que pues pueden contribuir a la construcción de la paz en la región. Y bueno, dicha información pues obtenida a través de esta investigación cualitativa será valiosa para comprender las dinámicas locales del conflicto en el Socorro, así pues como para informar a las autoridades y organizaciones interesadas en la implementación de estrategias afectivas de reconciliación y desarrollo de esta comunidad. Bueno, según este marco teórico, eh, esta guerra o este conflicto empezó en el año 1948, un periodo bélico entre liberales y conservadores. Este periodo es conocido como la violencia. Según Guri Ferrari,
definen el conflicto armado como una discrepancia entre intereses socioeconómicos y exclusiones de ciertas regiones, ocasionando daños a los intereses de uno o ambos grupos sociales participantes en él. Esto quiere decir que a partir de esta fecha empezó a surgir el conflicto entre grupos guerrilleros y el Estado, marcando al país y a sus habitantes de una manera brutal y dejando a su paso pérdidas de vidas, traumas psicológicos, lesiones físicas, entre otros. Para resaltar, la ley 1448 del 2011 creó en Colombia un sistema completo para proteger, asistir, atender y reparar igualmente a las víctimas del conflicto en el país. Esta ley lo que busca es tratar de dar un beneficio y una protección a las víctimas del conflicto armado por parte del Estado. Vamos a hablar sobre el diseño metodológico. El enfoque es de tipo cualitativo. El diseño utilizado fue el fenomenológico porque habla acerca de las experiencias que las personas entrevistadas vivieron en el conflicto armado. La muestra corresponde a 4 personas en rangos de edades de 40 a 80 años, pertenecientes al municipio del Socorro, que corresponde a 3 individuos del género masculino y una del género femenino. El muestreo no probabilístico de muestreo por conveniencia. La técnica de recolección que utilizamos fue la entrevista. Esta técnica la seleccionamos porque es un instrumento donde se puede recolectar datos de manera más profunda y detallada y el entrevistado se puede expresar abiertamente. El procedimiento viene siendo fase 1. Se buscó información en las revistas como Redalic y Cielo. En la fase 2, se presentó el consentimiento informado. En la fase 3, aplicamos la entrevista. En la fase 4, se generaron nuevos interrogantes. Y fase 5, se transcribieron las entrevistas. La entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre 2 o más personas. Es decir, de esta manera se busca recabar información de una manera flexible a las personas entrevistadas. Existen tipos de entrevista. Está entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada. Bueno, a continuación vamos a justificar la parte de los resultados. Entonces, nosotras dividimos los resultados en 4 categorías, lo que respecta a la parte de la interpretación, la parte de los juicios de valor, la parte de las emociones y la parte de las consecuencias que se generó en torno a la problemática del conflicto armado. Si podemos observar en pantalla, podemos ver que acomodamos la información interpretada de los 4 entrevistados. En este caso vamos a hablar sobre la parte de la categoría de la interpretación o la percepción que tuvo la población sobre el conflicto armado. Entonces, si nos damos cuenta, las agrupamos de mayor a menor, iniciando por el participante de más edad, la cual corresponde a los 73 años, y concluyendo con el participante de 46 años. Algo que tienen en común estos 4 entrevistados es el abandono del Estado, la importancia del poder y el reclutamiento. Con respecto a la categoría de interpretación de esta problemática, algunos juicios de valor expresados por los entrevistados con el fin de dar una respuesta y de entender un poco más la parte de la interpretación es en torno a esta pregunta: ¿cómo se percibe el tema del conflicto armado? Pregunta que fue con la que iniciamos nuestra entrevista. Entonces, de ahí pudimos sacar una opinión con respecto a la parte de la interpretación, que fue la siguiente.
entre comillas. Era como jóvenes que querían buscar una actividad o una fuente de ingresos, para ellos como poder sobrevivir, orientado por otros jóvenes que tenían su poder tanto económico como poder de autoridad dentro del grupo. Esta fue la opinión del participante número 1, la comunicación personal del día 18 de septiembre del año 2023. Entonces, al indagar frente a la interpretación del conflicto armado, se pudo deducir que los entrevistados lo asocian con la parte del reclutamiento, con la parte de las amenazas y con la parte del desplazamiento. De igual manera, se observa que el conflicto armado suele darse en algunas zonas rurales, en donde se presenta abandono del Estado, justicia con falencias y un gobierno involucrado de manera significativa en este tipo de violencia que tanto daño le ha causado a la población colombiana. Y caracterizado por la parte del desequilibrio económico y la confrontación de dos ideales como la parte de la comunidad y como es la parte del grupo armado, en donde por medio de la fuerza y la autoridad, muchas personas pertenecientes a estos grupos armados quieren mostrar poderío, quieren mostrar orgullo, aprovechándose de las necesidades de muchos jóvenes que carecen de oportunidades y que buscan una fuente de ingresos para poder sobrevivir. Bueno, según la categoría de interpretación de las consecuencias del conflicto armado, se puede decir que en la primera persona, la persona de 73 años, vio cómo se perdían los principios y valores de los jóvenes de su comunidad. La policía perdió todo tipo de autoridad frente a estos grupos delincuenciales y varios jóvenes cayeron en la drogadicción. En la persona 2, este tipo de conflicto le ocasionó múltiples traumas, tanto a ella como a su familia. A causa del conflicto armado, estuvo mal económicamente, se desplazó mucho, no tenía cómo darle de comer en ese entonces a sus hijos. Este tipo de problemas le ocasionó a esta señora mucha angustia y por ende desarrolló depresión. En la persona 3 también sufrió traumas, tuvo que presenciar la muerte de un familiar, al igual que otros entrevistados, necesitó de ayuda psicológica porque este conflicto le generó alteraciones del sueño, lo que quiere decir que pasó noches enteras sin poder conciliar el sueño con tranquilidad. La persona 4 padeció de desplazamiento forzado, lo cual le generó una gran tristeza porque dice que a raíz del conflicto armado el país tiene un atraso en su desarrollo económico. Igualmente sufre al ver tantas familias destruidas tanto física como psicológicamente. En esta tabla muestra las interpretaciones de las emociones del conflicto armado según las personas entrevistadas. Podemos darnos cuenta que en la primera entrevista el señor de 73 años relata con gran tristeza lo que vivió de forma directa. También se muestra con temor y nostalgia al hablar sobre el desplazamiento forzado, al ver que las personas por temor dejaban sus casas y sus vidas atrás. En relación a la segunda persona entrevistada, la señora de 61 años, ella se muestra con gran tristeza al punto de querer llorar, de solo recordar lo que presenció de la muerte de su esposo. Habla con dolor y odio a lo que vivió. Se ve reflejada la angustia que vivió al comentar que por miedo a que mataran a sus hijos, se tuvieron que esconder en cuevas, aguantar necesidades por miedo a morir en manos de la guerra. Con relación al tercer participante, quien a sus 56 años cuenta con fragilidad, temas bastante traumáticos para él, como fue ver cómo mataban a su padre. Durante toda la entrevista se refleja la tristeza con la cual comenta con ganas de llorar, que para él y su familia fue bastante difícil salir adelante.
y dejar atrás todo aquel daño que les dejó el conflicto armado. Con relación a la última y cuarta persona entrevistada, de 46 años, al iniciar la entrevista muestra incomodidad ante el tema y habla que el conflicto armado en Colombia día a día acecha el pensamiento de las víctimas. Comenta también que vivió un momento angustioso al dejar su casa y su vida atrás. También comenta con una risa los miedos que sentía al saber que después de las 5 de la tarde él no podía salir de la casa y tampoco tomar caminos desconocidos por miedo a ser reclutado por la guerrilla. Por otra parte, encontramos la cuarta categoría, los juicios de valor del conflicto armado. El primer entrevistado, una persona de 73 años, encontramos los siguientes juicios de valor: el resentimiento, la solidaridad y apoyo mutuo, condena a los actores armados y normalización del conflicto. Por otra parte, la persona 2, de 61 años, dice pues con los siguientes juicios de valor: deseo de paz y reconciliación y quebrantamiento emocional. La persona 3, de edad de 56 años, manifiesta los siguientes juicios de valor: el resentimiento, la condena a los autores armados y el quebrantamiento pues también emocional. Y por último, la persona 4, de 46 años, encontramos los siguientes juicios de valor: el deseo de paz y reconciliación, las críticas al Estado, la lucha por la justicia y la reparación y la normalización del conflicto. Con respecto a la categoría de juicios de valor del conflicto armado en los adultos de 40 a 80 años, algunos juicios de valor pues expresados por los entrevistados con el fin de dar respuesta a la pregunta: ¿qué consecuencias tuvo que presenciar durante la violencia en la última década de Colombia? Fue: a toda mi familia le generó trauma y la tranquilidad también estuvo afectada bastante, pero bueno, silencio. Son cosas de la vida que pasan. Tuve ayuda psicológica porque lloré 2 años así, mal. Y finalizando, en conclusión, al indagar pues frente a los juicios de valor del conflicto armado, se deduce que los juicios de valor que se encuentran en los relatos de las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia se generan debido a una compleja interacción de factores sociales, emocionales y cognitivos. Estas conclusiones subjetivas y valorativas son el resultado de las experiencias personales y traumáticas que han atravesado pues estas personas, así como la polarización social, identidad y pertenencia, proceso de reconciliación y justicia. Y por último, pues comprender y respetar estos juicios de valor es fundamental para avanzar hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más inclusiva y pacífica en Colombia. Bueno, para concluir, vamos a decir las conclusiones que surgieron pues en torno a nuestro trabajo investigativo y en torno pues a la parte de la entrevista. Una de ellas es la vivencia que tienen los entrevistados. Es un aspecto fundamental en la percepción que tienen sobre el conflicto armado. Los datos e historias recopilados son el resultado de la interpretación sobre estos hechos. Bueno, como conclusión a las consecuencias del conflicto armado, se puede decir que estos daños causados por el conflicto adquirieron diferentes dimensiones, dejando secuelas físicas y psicológicas. Los recuerdos traumáticos y las pesadillas recurrentes pueden afectar el bienestar emocional de estas personas y la capacidad de llevar una vida normal. Para concluir, se evidencia que las 4 personas entrevistadas tienen o comparten un mismo sentimiento respecto a las pérdidas familiares o de amigos. 2 de ellas se refieren al gobierno como el principal factor de corrupción, mostrándolo con desagrado. Una de las 4 personas entrevistadas no tuvo una infancia tranquila, ya que vivió con el miedo a ser reclutado o caer en una mina antipersona.